Muchísimas gracias, querida Marisol. A todos es un verdadero honor para mí poder platicar con ustedes sobre una conferencia, una charla que yo más que enfocarla desde el punto de vista técnico y científico, quisiera yo pedirles de favor que si me pueden dar ustedes estos minutos de reflexión. Quiero que cada una de las diapositivas las adapte a su vida. Alrededor de la conferencia, que está dividida en 4 partes y hay 2 historias, yo quisiera que esto nos ayudara a reflexionar sobre el papel que tenemos en función de la adaptación. He jugado con el título de la conferencia. He jugado para decirles que hay que decirle a tu cerebro quién manda. Y en ese contexto eres tú quien debe mandar a tu cerebro, y un mensaje muy importante a lo largo de esta charla. Abro esta primera parte para que conozcamos al responsable de quien piensa, se enamora, sufre, se estresa y se ha adaptado a este proceso. Un cerebro que apenas representa el 2% de tu peso corporal. Tu cerebro pesa entre 1,250 kg y 1,350 kg. Le llega aproximadamente 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. Esto quiere decir que le llega por lo pronto, así nada más de inicio, 1 litro de sangre por minuto a tu cerebro. De tal manera que el corazón y el cerebro tienen una relación dinámica para que esto llegue sangre, oxígeno y metabolismo, que el cerebro entonces va cambiando a lo largo de lo que está haciendo. Utilizamos el 20% de nuestro oxígeno total del que respiramos en tu cerebro. Y si te preguntas cuántas neuronas tienes, naciste con 100,000 millones de neuronas. En este momento me están escuchando 1.6 billones de neuronas. Es una máquina de comparación, es una máquina esencial en donde compara lo que ya sabemos con lo que estamos viendo o lo que yo tengo con respecto a lo que me está diciendo en el futuro. Es un cerebro maravilloso que, imagínate nada más, tiene una capacidad de pensar de esta manera: 48 pensamientos por minuto, los cuales pueden llegar a 2,880 pensamientos por hora. Y en un día de 16 horas promedio puedes alcanzar a 46,000 pensamientos, pero si no te dormiste y anduviste de fiesta, puedes llegar a 69,000 pensamientos al día. Pero es muy importante analizar que en promedio nuestro cerebro puede tomar 2,160 decisiones al día. Eso no quiere decir que estén bien o mal. Estamos tomando esa capacidad de decisiones cotidianas. Eso es lo que hace tu cerebro. Y la información que le llega a tu cerebro a través de los sentidos es muy interesante analizarla, que puede ser que por momentos no sea igual. Imagínate que el ojo de las mujeres, a través de los cromosomas sexuales X, ellas tienen un gen que permite una mayor biosíntesis de rodopsina que está en su retina y permite capturar colores. En otras palabras, las mujeres pueden identificar más los colores de diferente intensidad, pero en especial los colores cálidos. Y esta información, si yo la veo en la retina, ve usted la retina maravillosa de una mujer con respecto a la retina parchada de un hombre. Una mujer puede detectar colores con mayor precisión y con esto detectar emociones al mismo tiempo. El color rojo llama la atención a nuestro cerebro y además disminuye y atenúa la resistencia. ¿Por qué digo esto? Enséñale a tu cerebro quién manda. Cuando quieras modificar el nivel de atención que tengas ante una persona, ante un cliente, ante alumnos, el color rojo ayuda muchísimo. Imagínate nada más que si nos vamos a analizar al oído, la capacidad que tiene el oído para interpretar sonidos es increíble. En nosotros, los varones, tenemos solamente un tipo de células pilosas que están en la cóclea, que están en nuestro oído. Y por cada potencial de acción que se está generando por estímulo, cuando el mismo estímulo puede generar 10 a 100 potenciales de acción. Ya sé que me vas a decir, no entiendo nada, doctor. Quiero decir claramente que las mujeres pueden escuchar los sonidos agudos y pueden poner atención por más tiempo. Querido amigo, querida audiencia en este momento que me está escuchando, si usted tiene la voz muy aguda, tenga usted en consideración y sépalo de una vez que usted va a cansar más rápido a la persona que tiene enfrente. Entre más aguda sea la voz, el cerebro de las otras personas se cansan más, y en especial los varones, por esta propiedad. Por eso, si usted tiene una voz muy aguda, en ese momento el cerebro poco a poco y gradualmente empezará a disminuir su atención.
para que usted lo vaya considerando. Y nos damos cuenta que uno de los principales reforzadores de esto es la música. Así que utilice la música como reforzador positivo. Si en este momento usted me dice, doctor Calixto, ¿qué es lo que me quiere decir? Para disminuir el estrés, yo le pido por favor que baje a su celular, a su computadora, una de las melodías más hermosas que compuso Wolfgang Amadeus Mozart y que de verdad ayuda a tranquilizarnos, a cambiar la liberación de neurotransmisores de tensión y a mejorar nuestra atención. Es el concierto para dos pianos K448 y con esto usted se lo pone a un grupo de estudiantes, a unas personas que estén en tensión, al momento de dormir o de despertar, verá usted lo hermoso que utilizamos como cerebro que tiene a la música como principal reforzador. Por lo tanto, nos damos cuenta que el cerebro utiliza la música y a los sonidos como satisfactores inmediatos, lo que difícilmente tiene la vida o lo que puede hacer el gusto. Entrando al gusto, dése cuenta de algo muy interesante. La lengua tiene una geografía de sabores. Los receptores a la percepción del dulce están en la punta de la lengua y las mujeres tienen mayor percepción al dulce. Ya sé que usted me va a decir, ¿y qué me quiere decir con esto, doctor Calixto? Que cuando usted prueba dulce incrementa los niveles atentivos y que es un hecho que las mujeres tienen mayor, digámoslo así, densidad de receptores al dulce, tal cual y como es. Por eso, una mujer puede afianzarse un sabor dulce más rápido y de tal manera que los humanos, para poder generar un cambio incluso de atención y un cambio de actitud, con un sabor dulce es más fácil llegar a ser. Enséñale a tu cerebro quién manda. Cuando sean más difíciles los momentos, no les estoy diciendo que todo momento estés comiendo chocolate, pero sí puedes hacer que la gran mayoría de tus momentos, que puedan ser difíciles, comparte un dulce o una fruta con alguien. Habrá que entender que el cerebro tiene una percepción más fuerte y las mujeres tienen mayor percepción a la temperatura, al tacto fino. Las mujeres pueden percibir más. Y ante esto, debemos entender que el cerebro es fundamental para incluso detectar algunas cosas que por momentos en la cotidianidad es interesante observar. Para las mujeres es fundamental el olfato. Una mujer que está oliendo y que está evaluando a través del olfato varios factores, nos damos cuenta que las mujeres incluso pueden detectar quién les puede caer mejor a través del olfato. Una mujer puede oler una proteína que se llama complejo mayor histocompatibilidad, una proteína que está en nuestras células y que cuando esta entra a través de la nariz, automáticamente una mujer, nada más con el olor, dice, esta mujer me cae bien, este hombre es fascinante, esto es increíble. Aspecto que los hombres no tenemos. Si nos damos cuenta y queremos enseñar a nuestro cerebro quién manda, deberemos entender que las mujeres ven mejor, observan mejor, escuchan mejor y huelen mejor. Y que incluso este es un proceso para escoger a la pareja. Nos damos cuenta que las mujeres al oler el complejo mayor de histocompatibilidad tienen una propiedad muy importante de detectar qué hombres son más interesantes que otros, porque entre genéticamente sean más distintos a ella, le parece más atractivo, y cuando estos se parecen a sus genes, los rechazan. Por eso, es también la explicación por qué una mujer le puede caer mal a otra mujer, porque paradójicamente su complejo mayor histocompatibilidad se parece. Y entrando en la evaluación específica, el cerebro de un varón pesa 1,350 kg y el de una mujer promedio 1,250 kg, 100 gramos de diferencia. Y inmediatamente los varones dicen, ahí está, mi cerebro pesa más. Y le tenemos que decir, no porque pese más, es más inteligente. Es más, pesa más porque es más grande, porque tiene más grasa y más agua. Si lo hacemos en visión de función, vea usted nada más, la última parte que tiene el cerebro para madurar, es esta parte, la parte más inteligente del cerebro. Esta diapositiva es maravillosa. Ve usted cuando alguien está tomando una decisión y activa la parte frontal de su cerebro. Esta parte del cerebro, la más inteligente de nuestra vida, va madurando a lo largo de la vida. Esta persona que a los 5, 12, 18 y 20 años le vamos sacando un escáner, nos damos cuenta que la parte más inteligente de cómo tomamos decisiones, las mujeres terminan su formación a los 21 años, los hombres a los 25, si bien nos va. Esto quiere decir que las mujeres son maduras a edades más tempranas. Enséñale a tu cerebro quién manda. Las mujeres en etapas más tempranas son maduras y esto influye mucho en la manera como tomamos decisiones. Déjame decirte que tu cerebro no es perfecto. Tu cerebro confunde, malinterpreta y olvida.
Después de 4 horas de que tú escuchas algo, por más interesante que haya sido, si fuiste a una película, si escuchaste un concierto, te vas a dar cuenta de algo. Se pierde el 30% de la información. Es decir, en el mismo día, no puedes contener, no puedes detectar toda la información. El cerebro recuerda momentos, no recuerda días. No se acuerda de todas tus vacaciones, se acuerda de lo más significativo. Por eso, entendemos que hay algo maravilloso en nuestro cerebro. Tenemos sesgos y siempre los vamos a tener. Y antes que luches con ellos, mejor entiéndelos. Este cerebro no es perfecto. Vive la imperfección maravillosa de tu cerebro contigo. Déjame decirte cómo. El cerebro se comunica un hemisferio cerebral izquierdo con uno derecho. El izquierdo es analítico, objetivo, habla y entiende el lenguaje. El derecho es creativo, es musical. Cuando tu cerebro derecho está activo, difícilmente genera condiciones objetivas en su pensamiento. Cuando utiliza el cerebro izquierdo, hace análisis más analíticos, más matemáticos y, por supuesto, de por qué hablamos como hablamos. Pues bien, ese cuerpo calloso que comunica ambos hemisferios cerebrales es 30% más grande en las mujeres. Ya sé que en este momento muchos congéneres, muchos varones van a decir, bueno, ¿de qué se trata esta conferencia? De que el doctor Calixto nos diga que no tenemos un buen cerebro. Te tengo que decir que entonces, para tener una mejor comunicación cerebral, tenemos que utilizar más tiempo y más esfuerzo para comunicarnos. Esta área en rojo, que se llama área tegmental ventral, es 75% más en el cerebro de las mujeres. Esto implica que este es el área que más libera, la roja, dopamina en el cerebro, el neurotransmisor de la felicidad, el neurotransmisor que nos hace contentos y felices. Esto quiere decir, en parte, por qué la mujer disfruta más de momentos cortos, de felicidades cortas, de una maravillosa vida. ¿No me crees? Déjate presento esta diapositiva. Mira, a raíz de que el cerebro de las mujeres está comunicado, cuando le dices te amo, el cerebro de la mujer inmediatamente en 300 milisegundos detecta, pero a los 400 milisegundos pasa el factor al hemisferio cerebral derecho y este le contesta en menos de 600 a 700 milisegundos. Cuando le dices te amo, un varón se queda con la información, le cuesta mucho trabajo entenderlo en tiempo y precisión, y hasta los 900 milisegundos lo pasa al hemisferio contralateral. Bien nos vale entender entonces que al momento de decirle te amo, de invitar a un hombre específicamente a un proceso emocional, a los hombres nos cuesta más trabajo. Enséñale a tu cerebro quién manda. Si realmente entonces entiendes que tienes un área donde liberas más dopamina y que generas mayor interacción, te das cuenta que las mujeres, las emociones por momentos pueden llegar a ser malas consejeras, incluso a disminuir su tensión y por momentos a vivir un problema más intenso. El sitio donde las mujeres y hombres guardamos nuestra memoria se llama hipocampo. Aquí está el índice de tu vida. Si tú quieres acordarte de algo, está aquí guardado en los dos hemisferios cerebrales, en una estructura que está a la mitad de tu cerebro, se llama hipocampo. Ese hipocampo es de un 25 a un 30% más grande en las mujeres. Y en cambio la zona de las emociones, del por qué el enojo y la violencia es más grande en los hombres de un 70-85%. La manera como interpretamos la vida, ¿por qué entiendo las lágrimas de otra persona, la sonrisa de otra persona, la manera como me dicen que me quiero, depende de esta estructura que se llama giro del cíngulo y es 20% más grande a las mujeres. Te quiero decir con toda esta historia que las mujeres entonces tienen elementos más neuronalmente reactivos a emociones, a empatar. Esto no quiere decir que el hombre no lo pueda hacer, pero nos cuesta más trabajo. Enséñale a tu cerebro quién manda. Tenemos que entonces trabajar si nos ha costado mucho trabajo, si la experiencia de vida ha sido difícil. Y lo que es interesante, mira, yo he estado hablando hasta el momento con esta área cerebral que se llama área de Broca y tú es entendido por esta área que está en el lóbulo temporal izquierdo, que está en verde y se llama área de Wernicke. Si yo te tomara una resonancia magnética, tú estarías activando esta zona y yo estaría activando esta otra. Las mujeres las tienen más conectadas estas áreas y mayor densidad de comunicación entre esas neuronas. En el español, en el castellano, una mujer que pasa 16 horas en promedio despierta, habla de 25,000 a 32,000 palabras. Y un varón promedio no alcanza 15,000 palabras. Estoy diciendo que la gran mayoría de los varones no discutimos, no generamos muchas palabras o adjetivos y nos cuesta trabajo a veces identificar. Yo sé que en este momento tú me vas a decir, se equivoca doctor, porque yo entonces tengo cerebro de mujer, porque hablo muchísimo. Ya te diste cuenta cómo tú cambiaste
un proceso neurobiológico al cual estaba diseñado tu cerebro y lo pudiste modificar y hablas más. Esa es la parte esencial que quiero decirte. Esto anatómico se puede modificar y no hay determinismo en ciencia. Quiere decir que lo puedes cambiar. Es de 4 partes. Al cerebro feliz se le engaña más fácil. Este neurotransmisor que veas aquí, esta molécula se llama dopamina, es el neurotransmisor de la felicidad. Cuando anota un gol tu equipo favorito, la selección mexicana, y abrazas a todo el mundo, es dopamina lo que se libera. Y es lo que hace sentirte feliz. Es la que aparece cuando te cuentan un buen chiste. Esta es la endorfina. Es una estructura molecular que te hace disminuir el dolor y al mismo tiempo te genera placer. Si estos dos se liberan al mismo tiempo, la sensación es tan placentera que dices, ¡qué maravilla! Y no importa que estés escuchando una mentira, porque incluso dices, no me importa, no voy a discutirlo hoy. El cerebro, entre más emocionado está, disminuye su lógica, su objetividad. Por eso, cuando más felices estamos, decidimos no pelear. Enséñale a tu cerebro quién manda. Vale la pena por momentos. En este contexto te lo digo. Hay personas que prefieren ser felices a tener la razón. Pero hay personas que prefieren tener la razón a ser felices. Tú decides por dónde puedes ir. La dopamina genera entonces, en términos generales, una activación a nivel cerebral que lo que hace es que el cerebro se emocione. Y a la medida que uno quiere y tiene deseo, sí, claro, el cerebro quiere cosas maravillosas, pero entonces entra la corteza prefrontal e inhibe el proceso. Este juego que tenemos todos, entre más fuerte sea la emoción, gradualmente puede ir ganando y entonces quita la corteza prefrontal. La dopamina, por esta razón, activa el sistema límbico, pero inhibe lo lógico, lo congruente y objetivo. Ese es el grave problema que tenemos. Tú crees que eres perfecto, que eres increíble, que siempre tomas las mejores decisiones. Quiero decirte que cuando te enamoraste o cuando te enojaste, la emoción te hizo perder lógica, congruencia y objetividad. Cuando te cuentan un chiste y vemos la liberación de dopamina y vemos su activación, nos damos cuenta cómo esto va cayendo en el tiempo. Esto quiere decir que por esta razón, las felicidades son cortas por definición neurofisiológica. No podemos ser felices toda la vida. Tenemos que entender eso. Aunque tenemos el sustrato para la felicidad, la dopamina, cada vez que tú cuentas el mismo chiste varias veces, va perdiendo lo cómico y lo chistoso. Y por momentos puede convertirse en algo tedioso y horrendo. Esta es la felicidad. La felicidad son momentos cortos. Y todavía más. A la medida que la dopamina en la vida va disminuyendo, ¿qué dijo, doctor? Sí, tenemos una proclividad a liberar muchísima dopamina antes de los 20 años, 25. Si tú analizaras cuántas veces se ríe una persona que tiene 20 años, te darías cuenta que se ríe alrededor de 250, 300 veces al día. Pero una persona de 50 años se ríe no más de 100 veces al día. Esto implica que nuestro humor va cambiando a lo largo de la vida y los factores que te hacían feliz van cambiando. Te tengo que decir entonces, ¿en qué etapa de tu vida estás? Después de los 50 años ya liberas casi el 40% de tu dopamina cuando eras joven. Enséñale a tu cerebro quién manda. Aprende a vivir la experiencia de la vida. Ríete más de ti mismo, ríete de las cosas que a veces pasan. No te la tomes tan en serio, porque lo que nos enseña la vida es que la madurez se va acompañando con menos risas. Tu cerebro disminuye la liberación de dopamina. 75% de lo que nos pasa todos los días es interpretación. Todos los días. 75% de lo que haces es subjetividad. No es lo mismo en este momento que el internet esté al 100% y tú lo veas, pero si por un momento falla la conexión, tú dices, ¿de qué pasa? ¿Por qué esto? Y te enojas. No es lo mismo tener 200 pesos en la bolsa y tener 1,000,000 de pesos y decir, soy feliz con 1,000,000 de pesos. Es la subjetividad que le otorgamos a cada situación. Hay personas que aprenden que la felicidad tal vez está en el último momento, en el último diagnóstico de que te digan que es el cáncer y que tienes poco tiempo para vivirlo. O también ver la sonrisa de tu hijo y decir, ¿cómo me gustaría que hubieras vivido otra experiencia? Pero estamos aquí, tal vez confinados, pero sabiendo que tenemos la esperanza de poder hacer esto y cambiarlo. Es la subjetividad con la que analizamos la vida. Engañamos al cerebro, por favor, quiero que veas la imagen que está aquí. ¿Cómo engañamos al cerebro constantemente? Porque el cerebro prefiere ver lo que quiere ver. Esos sesgos maravillosos que tiene son increíbles. Depende mucho de nuestro estado de ánimo, nuestra actitud, pero la objetividad que le otorgamos. La próxima vez que te des cuenta que puedes tener elementos, y sí, te lo dice un neurofisiólogo,
hay elementos que por momentos nos cuestan mucho trabajo. Todos los días vas a tener algún elemento negativo por el cual vas a ponerle atención. El cerebro le pone más rápido atención a lo negativo que a lo positivo. Y de manera muy interesante te tengo que decir, el cerebro tiene más de 4,000 años de evolución, el cerebro humano. Y tiene más elementos para ser feliz que para no serlo. Es el grave problema que nosotros cambiamos esa actitud. Porque pensamos que lo que más nos conviene más se aleja y nos obsesiona. Se llama síndrome Romeo y Julieta. Ah, ¿no me crees? Déjame te digo algo. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien que no haga algo y hace exactamente lo contrario que tú le hiciste, a lo que tú le ordenaste? ¿Cuántas veces le dices, amiga, ese hombre no te conviene? Y termina casándose con él, o una discusión en la casa, no lo hagas y lo terminan haciendo. Y preguntas, ¿por qué si yo te dije que no lo hicieras? Se llama obsesión. Entre más socialmente se oponga a lo que tú quieres, se llama síndrome Romeo y Julieta, te obsesiona más. Déjame contarte esta primera historia. Mira, él es Hiro Onoda, es una historia real. El 26 de diciembre Hiro Onoda no tenía más de 22 años. Hirohito le dijo que conquistara Filipinas para Japón. Y de manera interesante, no pasó más de 6 meses cuando explotaron las bombas mundiales y Japón tuvo que rendirse. Hirohito le dijo algo muy importante a Hiro Onoda: nunca te rindas. Nunca te rindas porque el honor de Japón está en ti, porque el ejército japonés confía en ti y que esta nación te brinda la oportunidad de regresar con gloria. Conquista Filipinas. Nunca te rindas. En menos de un año, la persona que le pidió que no se rindiera se rindió. Y él, escondido en Filipinas, estuvo tratando de conquistar Filipinas. Y en 1952, estoy hablando que 8 años después, el gobierno de Filipinas hizo todo lo posible para que Hiro Onoda saliera y le dijeran que tenía que irse a su país porque habían perdido. Él seguía luchando con algunas batallas ahí pequeñas. Y le mandaban panfletos, ustedes perdieron. Pero él decía, yo nunca me voy a rendir porque fue mi promesa. Para 1972 muere Norio Suzuki. Y entonces muere Kosuka. Y Norio Suzuki, un periodista japonés, lo busca y dice, bueno, para esas alturas, del 44 al 72 han pasado más de 28 años. Y entonces dice, si existe Hiro Onoda, yo lo voy a identificar. Y efectivamente lo encuentra. Y le dice, Hiro, la guerra terminó, pero me dijeron que no me rindiera. Hasta 1974 Hiro Onoda regresa a Japón y es recibido como un héroe. Pero se da cuenta de algo interesante. En 1974 él da una frase contundente. El Japón por el cual yo luché y quise dar mi vida no es el que está ahora. Sus principios ya no son los mismos. Y se fue a Brasil, en donde exportaba carne, y él, muy, muy afectado en su vida, se dio cuenta que él no quería regresar a Japón. Murió en Brasil y se dio cuenta que tal vez una promesa lo hizo cambiar la manera como él vivía, como dedicó su vida. Yo quiero decirte, esta historia puede tener tintes a donde tú los quieras mandar. Enséñale a tu cerebro quién manda. Frases por momentos, personas por momentos, decisiones por momentos pueden cambiar una vida. Yo te pido, por favor, que valga la pena el hecho por el cual tú estás viviendo. Parte 4. El estrés es una emoción terrible, es un complejo de emociones que hace que por momentos las experiencias no sean tan buenas. Pero no es malo estresarse. El problema es que el estrés dure más de 45 o una hora. A ver, déjame te digo, no todo estrés es malo. Pero el estrés agudo te hace adaptarte, detectar que algo no está bien y te hace cambiar, te hace competitivo. Pero cuando este estrés continúa después de una hora, entonces no te estás adaptando al problema. El problema entonces te atrapa y ese estrés puede continuar por mucho tiempo. El problema es que una hormona que mantiene esto que se llama cortisol, que todos los días nos hace despertarnos, cuando tú te despiertas a una hora habitualmente, el cortisol se eleva como si estuvieras estresado, pero lo que hace es que se elevan los niveles de glucosa a partir del hígado y entonces tu cerebro, que lleva más de 6 horas sin comer, recibe glucosa y tú te despiertas y en menos de 3 segundos sabes quién eres, digo, si hay buena salud mental, a dónde vas, qué haces y qué es lo que vas a hacer ese día. De así de maravilloso es el proceso. Pero cuando hay un estrés, esto se prolonga y entonces cambia el metabolismo. Y lo interesante, el estrés
hace que poco a poco y gradualmente perdamos neuronas. Perdón. Estas neuronas que se empiezan a perder, ¿en dónde? En el hipocampo. Es el sustrato neurofisiológico de un estrés mal llevado. Cuando no nos adaptamos a un estrés, o ya llevamos más de 2 o 3 horas, te vas a dar cuenta muy interesante. Estás perdiendo la memoria, y la memoria a corto plazo. Enséñale a tu cerebro quién manda. No pierdas tu memoria. Cambia la manera como te estás adaptando al problema. Si el problema tiene solución, adáptalo. Si no tiene solución, adáptalo. No dejes que el estrés haga un desbalance en tu cerebro. Hay aspectos en la vida son muy complicados, de los cuales incluso a lo mejor tú no tienes la culpa, desde antes de nacer. Pero también la manera como copiamos fenómenos violentos, cuando nos abandonan en ciertas etapas de la vida, hace que el cerebro se conecte erróneamente. Una etapa crítica de esto son los 7 a 14 años. Si en 7 y 14 años te enseñaron mentiras, abandono, violencia, solemos repetirlo. Hagamos algo importante. Date cuenta que las emociones positivas se contagian más rápido. Prefiere eso. Y si no hay emociones positivas, trabajemos en ellas. Quiero mostrarte cómo la tristeza, si yo le saco fotografías al cerebro humano en diferentes emociones, nos damos cuenta que la tristeza es la que más gasta energía. Esta es la razón por la cual no podemos estar tristes, llorando más de 15 minutos. Yo sé que me puedes decir, no, doctor, yo he llorado toda una noche, pero no seguida. Por eso es muy importante llorar, para limitar, para cansarte, pero también te puede dar hambre y cambiar la manera como estás recibiendo sangre de tu cerebro. Contexto. Después de llorar también liberas endorfina. Es liberador. Si esta humanidad llorara más, pero también se adaptara más rápido, su cerebro sería mucho mejor. Aquellos que nos contenemos y decimos una frase que no deberíamos decir o que debemos decir menos. No llores. Poco a poco y gradualmente tenemos que decirle a alguien, llora, estoy contigo y soy empático a tu emoción. Enséñale a tu cerebro quién manda. Eres una persona que debe mantener su esfuerzo y su motivación. Tienes una capacidad, no niegues esa capacidad. Tienes inteligencia y estamos aquí y estamos en pro de funcionar mejor, porque hay personas que en este momento esperan mucho de nosotros. Sigue siendo curioso, ten intencionalidad de hacer las cosas, autocontrola mejor, en especial las emociones negativas. Y por favor, busca una relación cooperación con las personas que están a tu lado. La oxitocina es una hormona que se libera en el trabajo de parto, en el amamantamiento, pero también cuando tenemos un orgasmo, cuando abrazamos a las personas. Con oxitocina incluso quitamos el miedo y nos adaptamos más rápido a ello. Con oxitocina, cuando me abrazan, tal vez no me cambien la felicidad, tal vez no me cambien la realidad, pero sí me queda muy claro que me siento mejor cuando un abrazo es sincero, cuando hay un beso sincero. Mucho de lo que estamos pasando en este momento depende de cómo nos sentimos, tanto aceptados y por otro lado queridos. Por favor, si tú puedes abrazar a alguien, hazlo. Y si le puedes decir a alguien que lo quieres, hazlo. Y si necesitas perdonar a alguien, perdónalo. La oxitocina está atrás de todo esto. Con más oxitocina, reconocemos que el cerebro conecta más. La próxima vez que digas, es que, a ver, para mí es un terrible problema porque mis horarios no están alrededor de, tengo que decir que hay una estructura que se llama tálamo y hay unas neuronas que se llaman neuronas, ¿sí?, marcapaso, que trabajan mejor entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Sí, querido adulto, tienes un cerebro al cual puedes elegir en qué momento puedes tomar mejores decisiones. Y esto es entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Te pido que la próxima vez que quieras tener una discusión, te pido que la próxima vez que busques un acuerdo, que quieras llevar un proceso a bien, quieras convencer a alguien o vayas a enseñar algo muy importante, el mejor horario es entre las 9 de la mañana y las 12 del día, porque están trabajando mejor las neuronas marcapaso del tálamo y el cerebro pone más atención. Los estudiantes tienen otro pico entre las 7 de la noche y las 9 de la noche, entre 7 y 9 de la noche. Estos adolescentes, por eso, pueden poner atención también en un horario distinto, pero gradualmente lo vamos perdiendo. Querido adulto, te pido por favor que si vas a construir un concepto nuevo, si es muy importante que aprendas o una discusión fundamental, la lleves en un horario en el que el cerebro va a poner mejor atención. La oxitocina está presente en toda la vida de nosotros. Nos dimos cuenta que en el ataque a las Torres Gemelas, 1 año y medio después, hubo un nacimiento increíble de niños en Manhattan.
El mundo cambió después de eso. Nos dimos cuenta que cuando vemos que la humanidad está en peligro de extinción, entiéndase, muchas muertes, la humanidad funciona como un factor biológico natural, se reproduce más. ¿Por qué te digo esto? Cambió el mundo. ¿Qué sucedió? Anímicamente no estamos bien. Creemos que el presente será como el futuro y además creemos que todos hemos perdido algo y que es irreversible. Tengo que decirte que esta pandemia ha cambiado mucho y si tú me estás escuchando es porque te has podido adaptar a esto. Y si bien tenemos que seguirnos cuidando, tienes que entender que no hemos perdido todo, que podemos mejorar nuestro futuro y que no podemos seguir deteriorándonos anímicamente. Que nos estamos encontrando a que ya murió un ser querido, que estamos frente a un fracaso de una tarea, que muchos perdieron una relación, que sentimos rechazo, que nos tuvimos que cambiar de casa o de escuela, que están bulleándonos más, que los padres se separaron. Todo eso en conjunto ha generado que un cerebro pierda motivaciones o tarde más en adaptarse. Somos la única especie que hacemos relaciones a largo plazo y que incluso podemos tener aspectos de estar con alguien sin que sea de nuestra familia por mucho tiempo. Entre más me sienta pleno y compartir una vida con alguien, le da mucho significado a mi vida. Yo te pido, por favor, que analices qué estamos haciendo. ¿Cuántas veces estamos liberando oxitocina al día? ¿Cuántas veces te estás riendo al día? Hazlo más objetivo. ¿Qué hacer? Tienes que encontrar confianza. Tu núcleo lógico tiene que estar más involucrado contigo y lo importante, ¿a quién sí puedes encontrar confianza? Haz una interacción interpersonal, no necesaria físicamente, pero tienes que encontrar esa interacción. ¿Sabes que el cerebro no puede tener más de 15 mejores amigos? Y sobre eso trabajemos. Le costaría mucho trabajo tener más de 15 mejores amigos. Este es un proceso ya estudiado. ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? ¿Quiénes de tu familia puede estar contigo? Trabaja con adecuadas expectativas, con objetivos alcanzables. El cerebro le pone más atención a este proceso y tener un objetivo alcanzable hace que la expectativa genere mayor satisfacción cuando se logra. Mantén los buenos hábitos. Hoy te puedo asegurar que estás manteniendo buenos hábitos. Estamos sentados frente a una computadora y entendemos que es un buen hábito porque estamos aprendiendo y estamos teniendo mejor información con ella. Este futuro no necesariamente es el presente y el presente no necesariamente es el futuro. Vamos a cambiar y vamos a mantenernos mejor. Entendamos que hay casualidades y causalidades. Hagamos más causal y no estemos esperando que existan momentos perfectos en forma espontánea, porque se construyen, porque tenemos la capacidad de un cerebro maravilloso e inteligente para hacerlos. ¿Tú sabes quiénes fueron este grupo? ¿Quiénes eran los responsables de este grupo? Paul, George y Ringo. Quiero decirte que Pete Best era un tipo que estaba a punto de ser lanzado con los Beatles y una semana antes de hacer la gira de la Beatlemanía que cambió el mundo, lo bajaron. Le dijeron que no iba a ir más. Y cambiaron a Pete Best por Ringo Starr. Él decía que él realmente era el único Beatle mayor y con más impacto. Y tal vez porque nos damos cuenta que muchas mujeres lo seguían y que él había puesto su casa, pero incluso habían hecho una reunión en Hamburgo, una gira por Hamburgo, que estaba a punto de estallar. Beatlemanía estalló, pero el productor de los Beatles no permitió que Pete Best siguiera con ellos. Lo demás es historia. Los 4 monstruos triunfaron y él vio un mundo, ¿sí? Pete Best, de Beatlemanía sin él. En 1965, él entendió que él no podía ser parte de ese éxito. Hizo una banda y tal vez tuvo un poco de éxito. Viajó a Sudamérica y ahí decía que él era un Beatle, etc. Para 1988 lanzaron un disco de lo mejor de los Beatles y él dio una frase muy importante: mi vida puede ser distinta, para bien o para mal, pero soy un tipo común. Él en una entrevista final dijo: soy el único de los Beatles que creció junto con su familia y vio a sus hijos crecer, estuvo con ellos. Los demás no lo hicieron.
soy el único Beatle que manejó su vida adecuadamente. Te quiero decir todo esto porque le puedes dar un significado con estas dos historias de vida que te conté hoy y puedes resignificar, espero, muchas cosas que venimos haciendo. Mis últimas reflexiones quiero que tú las analices. Enséñale a tu cerebro quién manda. Te quiero decir que tu cerebro se formó entre la tercera y quinta semana de vida intrauterina. Que la primera bocanada de aire cuando naciste fue increíble porque generó el primer cambio, la primera plasticidad neuronal. El entrar y respirar el oxígeno del ambiente hizo que tu cerebro conectara redes neuronales y quitara las que ya no necesitaba. A los 3 meses empezaste a sonreír y esa sonrisa nunca se va a ir, incluso hasta el último día de tu vida. Y nos damos cuenta que es un proceso de adaptación neuronal. En el primer año de tu vida creciste más tu cuerpo, como no lo iba a hacer otra vez en toda su vida. A los 5 años empezaste a tener miedo de estar solo. A los 10 tal vez tuviste amores platónicos y a los 15 te diste cuenta de lo fuerte que eras, de lo que físicamente podrías soportar. A los 20 años tu cerebro empezó a contar historias para enamorarte. A los 30 el cerebro se da cuenta que no siempre tiene la razón. Después de los 40 años es común pensar que el amor no siempre es perfecto y que el desamor ya no es un castigo. Y a los 45 reconoces que muchos amores ya son irrepetibles. A los 50 años aceptas que muchos sueños ya nunca se van a realizar. A los 60 años el cerebro humano ve más viejo a otros contemporáneos y se siente más sabio. Y a los 70, no te quiero decir, está cansado. Pero recuerda sus mejores lecciones y da los mejores consejos. A los 80 años, tal vez, algunos aceptan que no fueron los mejores padres y opacos tienen una segunda oportunidad de cuidar a sus nietos, de volver a cuidar a sus genes. Te acabo de dar un repaso de lo que biológicamente comúnmente pasa en cualquier cultura y quiero decirte que tienes razón. Por eso estás aquí, pero puedes modificar algunas cosas para entender lo maravillosamente imperfecto que es tu cerebro. Quiero decirte que siempre es necesaria una sonrisa. Algo que va a vencer al cerebro, por más difícil que sea, es una sonrisa. Un abrazo o una palabra de ánimo. Cambia la neuroquímica, no solamente la tuya, sino de la persona con la que estás, con las personas con las que platicas. Cambia esa neuroquímica. Tal vez tengas razón en estar molesto, pero no es suficiente para que eso entonces cambie eso por un mal momento, cuando podrías, por momentos, hacerlo feliz. Te quiero decir que hagas más momentos increíbles. Sí, piensa notablemente que la vida son momentos irrepetibles, pero que no podemos seguirla dejando ir en este momento tan difícil, pero también con tantas experiencias. Tu cerebro es una evolución tan maravillosa que vale la pena la vida aprender y a vivirlo. Ha sido un honor para mí hablar con ustedes. Esta es la charla y si tienen dudas, con todo gusto podemos contestar algunas preguntas. Es un honor haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.